¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen aquí en nuestra comunidad. Mañana 25 de febrero, se está anunciando que se presentará la reforma electoral procedente de Palacio Nacional, que ha puesto énfasis en el tema de la desaparición de los legisladores plurinominales a través de las famosas listas que han estado generando tanta polémica, así como también la disminución del financiamiento a partidos políticos y otros puntos en donde la presidenta ha insistido en que se tiene un exceso de gasto, particularmente en torno a, por ejemplo, los famosos organismos locales electorales. Pero vamos a ver qué pasa con esta reforma que parecería que no cuenta con los votos necesarios, según lo que dijo el propio Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, o de la 4T en San Lázaro. Para profundizar sobre este tema se encuentra con nosotros mi querido Ariel Rodríguez Curia, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Ariel, ¿cómo estás? Hola, yo soy el agradecido, Jesús. Muy bien, gracias. Oye, pues de entrada te preguntaría, una reforma que evidencia quiénes están a favor de qué y con qué, o una reforma que reta incluso a los propios aliados. Ya dijo Monreal, no tengo sus votos. El Verde y el PT insisten en que no están de acuerdo con esta reforma. ¿Cómo vamos valorando esta medida por parte de la presidenta? Yo creo que hay dos o tres planos que se superponen en este proyecto, en esta iniciativa del Ejecutivo, en caso de que se concreten los términos que hemos conocido, Jesús. En primer lugar, hay una como disputa, una discusión, vamos a decirlo más amablemente, dentro del bloque gobernante, donde, como han indicado algunos analistas, a los llamados partidos satélites en realidad no lo son tanto, porque tienen un peso específico en la negociación y se requieren de sus votos para que esta iniciativa de Palacio Nacional tenga futuro. Esto creo que sin modificarlo dramáticamente sí cambia el sentido de la alianza política con el Verde y con el Partido del Trabajo. Y me parece que algunos elementos de la negociación parlamentaria en realidad se trasladan al bloque gobernante. Esto es una noticia importante porque hay veces que se minusvalora el asunto de las alianzas en el México contemporáneo y aquí lo estamos viendo de una manera bastante eh, evidente, digamos, eh, sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que no solamente existen los partidos que tienen una presencia muy disminuida, como el PAN o en su momento el PRI en el Congreso, ¿no? Es decir, dentro del propio bloque gobernante hay una disputa importante. Ese es un plano que debemos conservar para futuro. El segundo es una suerte de discusión que a veces me parece muy poquitera, sobre todo de parte de la oposición, ya que lo que parece fundamental es o el financiamiento o el número de diputados plurinominales. Y en eso se ha mantenido el debate público. Y ahí me parece que se está pecando de un minimalismo que no sé si sea bueno para las necesidades de la democracia mexicana. A lo que voy es que no encuentro ningún actor, por supuesto no el gobierno, y en ese sentido yo lo lamentaría, pero mucho menos la oposición, de plantear no solamente una reforma electoral, Jesús, sino el camino para un cambio del régimen político en México, que es algo que yo he defendido mucho, que tiene mucho que ver con las elecciones y tiene mucho que ver con el régimen de representación política, pero que va mucho más allá y nos ayuda a entrever otro diseño constitucional para México. Eso está fuera de la discusión. Y hay quien te dice, bueno, eso no se está discutiendo, ¿por qué comentarlo? Porque pareciera que un ajuste fundamental histórico que requiere este país es otra relación entre el gobierno, la jefatura del Estado, un probable gobierno que surja de una mayoría coaligada en el Congreso y el funcionamiento cotidiano del gobierno. Eso está fuera de discusión y pareciera que solamente estamos viendo o el número de diputados o el financiamiento de los partidos políticos. Y el tercer plano que a mí me parece importante y que sí tiene un efecto práctico en el corto plazo, Jesús, es que se suprimen las listas, los pluris famosos, que definen las direcciones partidarias y se premia a los
opositores o a los candidatos a diputado que queden en segundo lugar en los distritos y que tengan el mayor número de votos. Es decir, los 100 que tengan el mayor número de votos, habiendo perdido su distrito, van a entrar a la Cámara de Diputados. Eso sí es muy importante porque regresa entonces la disputa a los distritos electorales, ¿no? Quitando la segunda opción, es decir, una representación política absolutamente proporcional, que parece que no está en el registro de nadie, esta opción que se está presentando tiene la ventaja de que obliga a hacer campañas políticas y obliga a la responsabilidad política de parte de los diputados, porque hemos visto tristemente que en las listas plurinominales llegan quienes no hacen campaña política, sino que llegan con un mandato de las dirigencias de sus propios partidos. Por supuesto, esto no les gusta a los partidos porque golpea la dirección dentro de los propios partidos y en cambio reconoce los esfuerzos desde la base en la disputa por el voto ciudadano. ¿Qué tan trascendental es esto último, querido, para fortalecer? Ya nos decías, hay cosas que no se están discutiendo, se tendrían que estar discutiendo, pero este punto, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a eliminar listas plurinominales, ¿qué tanto fortalecería precisamente el voto ciudadano? ¿Qué tanto modificaría esa estructura en la relación de poder entre el candidato y el elector? Mira, yo creo que en los hechos lo que produciría son liderazgos que los presuntos candidatos desdeñan porque saben que pertenecen a otro partido y que no lo van a ganar nunca. Ahora sería muy importante para esos presuntos candidatos que lucharan por obtener el mayor número de votos, incluso en esos partidos que pertenecen a otro por cuestiones históricas, porque así se ha comportado el electorado, y fortalecería la imagen y la presencia de aquellos políticos que hacen política en la calle, que hacen política casa por casa. Y por supuesto, insisto en este punto, Jesús, debilita las direcciones partidarias, porque entonces ya no tienen el palomeo famoso de que yo me guardo a mis mejores legisladores para presentarlos aparte de la campaña electoral, alejada incluso de la campaña electoral, para que hagan el trabajo limpio, sucio de las direcciones partidistas en el Congreso, ¿no? Eso me parece que es importante. Ahora, este esquema donde los distritos electorales siguen siendo la base de la representación política, no facilita la administración desde el Instituto Nacional Electoral, porque implica la administración de 300 distritos electorales. Un régimen proporcional puro en México, un régimen electoral proporcional puro, facilitaría mucho y descargaría mucho las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral, porque lo que habría que hacer es contar los votos y calcular los porcentajes, pero no distritalmente, sino nacional o estatalmente. ¿Sí? Entonces, ahí hay un juego importante que, como tú dices, está completamente al margen, pero en resumidas cuentas, si prosperara esta iniciativa del Ejecutivo, la política regresa a los distritos. Que sería determinante en un momento dado, ¿no? En ese punto. Absolutamente. Oye, y por ejemplo, de ahí la negativa, digo, estamos analizando, opinando, pero ¿tú crees que de ahí parte la negativa precisamente del PT, el verde? ¿Cómo les impacta a ellos particularmente estos dos puntos como tales que tanto se ha estado discutiendo como los claves del gobierno de Sheinbaum? Están sobrereaccionando, especialmente el Partido Verde, porque el Partido Verde gana distritos electorales, eh, eh, pero creo que en términos generales, tanto para los que forman parte del bloque en el gobierno, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pero también, por ejemplo, al PAN, en realidad recibe un golpe muy fuerte la Dirección Nacional, ¿no? Que son los que aprueban finalmente las listas. Y yo creo que parte de la resistencia y parte de esta dramatización tremenda de que nos estamos regresando 40 años, etcétera, es que le están quitando a las élites dentro de los partidos la decisión de quién va a ser diputado y lo está dejando en los candidatos, que van a tener que hacer su mejor esfuerzo. Y no es un premio menor, o sea, son 100 de los 300 candidatos a diputados son los que llegarían dentro de la oposición a la Cámara. No es un premio menor, pero tendrían que hacer un trabajo distinto y van a llevar, vamos a decirlo así, la administración interna de los partidos y las campañas electorales a ese nivel justamente distrital, donde las direcciones nacionales tienen poco que decir usualmente.
¿Se gasta mucho en política en México, querido, cuando hablamos del gasto en partidos políticos? Mira, yo creo que ese es un argumento que vende, pero que no es estrictamente cierto. Hay cálculos respecto a lo que cuesta un voto y demás. Me parece que el gobierno de Sheinbaum no debe de invertir tanto en alimentar esta idea, ¿no? Yo creo que se pueden hacer racionamientos del dinero, mejor organización, etcétera, pero no se debe apostar tanto por ese lado porque evidentemente una democracia sana cuesta dinero. Si no, nos vamos a enfrentar al fantasma del otro lado del río Bravo, donde prácticamente las campañas los hacen con dinero privado, los senadores, los diputados, los gobernadores, el presidente, pero donde el dinero ata inmediatamente a intereses no confesables inmediatamente, ¿no? Es decir, hay un problema con eso. Yo creo que se debe perder peso, por más que la opinión pública suponga que es un gasto injustificado. No lo es si es una buena campaña electoral, no lo es si es un buen Congreso, no lo es si es una buena elección, pero creo que el punto fundamental, lo que está gravitando sobre la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, es sobre todo el peso de las direcciones políticas nacionales de los partidos sobre las decisiones de la representación política. Yo creo que ahí está ubicada una parte muy importante de la resistencia a la iniciativa de Sheinbaum. ¿Se necesitaba esta reforma en este momento? Esa es una buena pregunta. Yo empecé diciéndote que ojalá hubiéramos discutido más a largo plazo sobre el régimen político. Yo creo que lo que se necesita es que desde Palacio Nacional se haga una convocatoria más que a una reforma electoral, a una reforma del Estado que tenga que ver con las elecciones, pero que tenga que ver también con la forma de representación política y que tenga que ver con las responsabilidades de las cámaras en la formación de un gobierno. Es decir, que tenga que ver con un cambio de rumbo, con una mutación incluso hacia el régimen parlamentario. Eso es lo que necesita el país para poder, digamos, alivianar el peso enorme que tiene ahora el Ejecutivo en un país tan complejo como México. Contestando a tu pregunta, creo que se necesita una reforma electoral, quizás algunos ajustes y esta de la manera en que llegarían los 100 diputados es importante, pero se necesita más discutir el régimen político como tal, que incluye la reforma electoral, pero que también incluye, Jesús, algo que está ahí, pero no acaba de estar, que es la consulta popular, la participación popular en una serie de decisiones que ahora están reservadas exclusivamente al Congreso, ¿no? Por ejemplo, los plebiscitos, las consultas populares son importantísimos y que cualquier democracia moderna actualmente los utilice a veces exhaustivamente. Nosotros no hemos ido a un plebiscito, a una consulta popular masiva desde que esto está presente incluso en la Constitución. Nos da miedo, o le da miedo sobre todo a un sector de la población y a un sector muy importante de los intelectuales públicos que cuando hablan de reformas nunca se refieren a ese, nada más se refieren a las de los diputados y senadores. Mi querido Daniel Rodríguez Curi, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido. Un abrazo, Jesús, nos vemos pronto.